Análisis. Los temas de actualidad tratados con profundidad para que usted forme su propia opinión. Análisis. ¿Cómo no? Análisis. Y hoy el tema es el de las enfermedades mentales. Mire usted, hay múltiples enfermedades mentales. Y esa es una enfermedad callada, silenciosa, pero letal. Y en estos días hemos venido tocando el tema de las autoeliminaciones. Y cuando uno observa las estadísticas, las compara con las que tienen las autoridades y medicina legal, se entera que esta es una sociedad enferma mentalmente. Mire, el año pasado hubo 43 autoeliminaciones de personas, sobre todo jóvenes, Marta. Sí, señor. En plena edad productiva que tomaron la decisión de acabar con sus vidas en 2023. Este año, cuando han transcurrido 2 meses larguitos, ya van 20. Sí. O sea, está disparada la enfermedad mental. La depresión es uno de los gravísimos problemas que tiene la gente hoy día. La depresión. ¿Están deprimidos por qué? Los deprime todo. Pero es que la depresión, pues hombre, hay quienes hablan de dónde nace la depresión, pero es muy difícil de establecer plenamente por qué una persona se deprime. ¿Por qué una persona se deprime, Marta? Y entonces, ¿usted por qué se deprime? Le dice uno a una persona joven, no, estoy deprimida o estoy deprimido, pero ¿por qué? ¿Qué tiene? Entonces, tiene casa, tiene trabajo, tiene novio, tiene o novia, tiene muchas cosas resueltas, pero se deprime. Eso, la depresión es una cosa muy, muy difícil de asumir. Desde lo económico, Leonel, una estabilidad. Hay veces que entonces dice, bueno, tiene estabilidad económica, entre comillas, tiene salud económica, o sea, financiera, cosa de salud financiera. Sí. Emocionalmente, pues tiene una pareja. Bueno, ¿qué más? Tiene su familia completa, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se deprime? Y el que menos sabe de por qué se deprime es el propio deprimido. Es el mismo enfermo, sí. Y no es un tema de tristeza, no. La tristeza es un acto, es algo que es un estadio. Sí, y momentáneo. Dura un tiempo determinado. Pero la depresión, hay gente que se deprime años y años y años y años. Y es un cuadro mucho más extremo, Leonel. Usted nos decía en estos días que aquel que se encerraba, que no comía, que no dormía, pero que salía de ese trance, lo superaba, no era el deprimido, que la depresión era un estado permanente. No, pero sí se puede, claro, sí se puede superar, Marta, claro. Sí. Claro. Lo que pasa es que hay veces que los padres de familia o los mayores, los adultos que están, pero ¿por qué se deprime este muchacho, esta muchacha? Entonces, eso no es tan fácil, eso no es tan sencillo. Tengo al médico psiquiatra Uriel Escobar Barrios, experto en el tema. En el tema específico de hoy, el doctor Uriel Escobar es experto. Tiene una clínica donde hablan constantemente, tratan constantemente de personas que se deprimen y de otra serie de enfermedades mentales delicadas. Doctor Uriel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Muy buenos días. Un cordial saludo, Leonel y Marta, saludos. De igual manera a todo el equipo de trabajo y además a todas las personas que en este momento nos están siguiendo. Doctor Uriel, ¿de dónde nace o cómo nace la depresión? La depresión, como todas las enfermedades que aquejan al ser humano, es multifactorial. O sea, hay muchos elementos, ¿no?, que contribuyen a que una persona se deprima. Nosotros cuando llega una persona a la consulta hacemos lo que denominamos la anamnesis, el historial clínico.
y comenzamos a hacerle una serie de preguntas y esas preguntas están encaminadas a determinar cuál puede ser el factor que más influye en la depresión, en este caso específico, ¿no? Y nosotros entonces tenemos en cuenta la herencia, porque hay factores genéticos muy importantes, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, los padres o uno de los padres o el abuelito que ha tenido depresión, ese es un factor de riesgo para que la persona pueda tener esa depresión. El otro elemento que nosotros tenemos en cuenta son los eventos vitales, personas que han estado sometidas a traumas, que han estado sometidas a diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de dificultades en su ciclo vital, ¿no? También experiencias difíciles, experiencias traumáticas muy específicas como lo que vivimos muchas colombianos y colombianas, ¿no? Por ejemplo, el desplazamiento, por ejemplo, la violencia, el asesinato de seres muy cercanos. Lo otro, finalmente, porque hay muchos más, tiene que ver con lo que nosotros llamamos las características psicológicas de la persona. Y decimos que hay personas que son más frágiles, ¿no? Desde el punto de vista psicológico para desarrollar trastornos que se pueden diagnosticar como depresión. O sea, la depresión también puede tener entonces una génesis, puede tener la raíz en algo genético. Sí, claro, por supuesto, sí, sí, excelente, sí, eso, la génesis, y está bien también utilizado el término, nosotros lo utilizamos desde el punto de vista médico, pues para hacer referencia, pues cuáles pueden ser como los orígenes. La parte genética tiene una influencia muy, pero muy importante en el desarrollo ulterior de los síntomas de tipo depresivo, ¿no? Sí, en estos días nos ha sorprendido mucho y lo decimos con todo el respeto por la gente que ha tomado la decisión de autoeliminarse. Y es que hablábamos de unas cifras. El año pasado, durante todo el 2023, pues las cifras que nosotros tenemos hablan de 43 personas. Este año, cuando no han transcurrido sino 2 meses y unos días, van 20. Y en esta última semana, 2 casos que me han impactado. Uno de ellos, de un muchacho trabajador, con un buen contrato, un programador de software, un trabajo que tiene buenos ingresos, con un contrato en Holanda, que podía ejecutar su labor desde Santa Rosa, muchas cosas resueltas en lo económico, tomó la decisión de acabar con su vida. Su familia todavía está pensando que de pronto no fue un suicidio, sino que de pronto alguien lo asesinó. El otro caso de un muchacho que se lanzó del viaducto, también joven, en fin, con trabajo, en unas condiciones como estudiando, en fin, con muchos sueños y aspiraciones. Entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el detonante que puede llevar a una persona con muchas cosas resueltas o en vía de resolución que tome una decisión de tal magnitud, doctor Uriel? Este comentario, Leonel Cáceres, es muy interesante y te quiero decir lo siguiente, porque se han hecho, por supuesto, estudios a nivel global, ¿no? Acerca de la tasa de suicidio. Cuando nosotros hablamos de tasas de suicidio, porque es un tema que voy a tocar posteriormente, hacemos referencia al número de personas que se suicidan por 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? En los países más desarrollados, los países de Europa, los países nórdicos, en Japón, se ha encontrado que la tasa de suicidios es mucho mayor que en los países menos desarrollados, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que está pasando si estas personas aparentemente tienen resuelta su vida económica? No, hay otros elementos que inclusive pueden tener hasta más peso que la parte económica y tiene que ver con el sentido de vida, Leonel. Hay un gran psiquiatra, pues, que creó una técnica sueco que creó una técnica que se llama la logoterapia, el doctor Víctor Frank. Él escribió un texto muy bonito que es aleccionador, que se llama El hombre en busca de sentido, donde él relata pues todas las tragedias que vivió
él en los campos de concentración y cómo muchas personas cuando salieron de los campos de concentración se incrementaron los suicidios y los intentos de suicidio. Entonces hay muchos factores que sin duda alguna nos dicen a nosotros que no es solamente por el hecho de que la persona tenga resuelta su situación económica o tenga a su pareja, en fin, ¿no? Hay muchos otros factores que nosotros debemos tener en cuenta. Pero mencionabas algo también, Leonel, y es el incremento del suicidio. Eso se está dando pues a nivel de Colombia. De hecho, a finales del año pasado, la Procuraduría General de la Nación lanzó una voz de alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque encontró comparativamente entre los años 2022 y 2023 un incremento del 15% de la tasa de suicidio. O sea, eso es algo absolutamente alarmante. Lo que tú estás diciendo, por ejemplo, de la ciudad de Pereira, si ese comportamiento sigue así, nosotros lo que podemos esperar es que fácilmente, digamos así, tengamos un incremento de más del 50% de los suicidios consumados. Pues no estamos hablando de los intentos de suicidio. Pero también, y aquí termino en esta parte, en los estudios que se han hecho comparativamente en las tasas de suicidio a nivel nacional, se ha encontrado que Pereira y Risaralda ocupan los primeros lugares en lo que tiene que ver con estas tasas. Solo por poner unas cifras que son indicadores, ¿no? Que nos permiten a nosotros hacer el análisis. A nivel nacional, la tasa de suicidio, estamos hablando del 2023, estaba en 3.2 y en el departamento de Risaralda y en la capital está en el 5.7. O sea, casi el doble, Leonel. Entonces, sin duda alguna, nosotros podemos afirmar, de acuerdo a la información que tenemos, que efectivamente esta es una ciudad y un departamento en el cual las tasas de suicidio son mayores. De hecho, se considera que está en el tercer lugar a nivel nacional. Y ahora que habla usted de esas tasas de suicidio y que estamos por encima de la media nacional, ¿qué factores pueden llevar a que esta zona tenga esa alta, alta cifra de suicidios? O sea, ¿qué hace que te proclive la gente joven, sobre todo, a tomar esas decisiones fatales? Mencionaba Leonel que hay factores desde el punto de vista genético. La Universidad de Antioquia es una de las universidades pues, que más ha hecho investigaciones con respecto a este tema, porque nosotros, pues digamos, tenemos ese tronco común, digamos así, todos estos departamentos del eje cafetero de allá de Antioquia, ¿cierto? Entonces, lo que se ha encontrado es que esto es una región, la región en general, ¿no? Estoy diciendo Antioquia y los departamentos del eje cafetero, que tienen una enfermedad, un trastorno mental que se llama el trastorno afectivo bipolar. Esto tiene una prevalencia mucho mayor en esta región. Se ha encontrado en los estudios que han hecho esta universidad que hay unos genes, ¿no? Que provienen de allá de España, de Andalucía y de otras regiones de España, que fueron los que poblaron, digamos así, en mayor medida estas regiones. Y este gen, digamos así, hace proclive, como tú muy bien lo dices, a que las personas puedan desarrollar, cuando hablamos de trastorno afectivo bipolar, desarrollar alteraciones del estado de ánimo, que son dos tipos. Hacia arriba, que hablamos nosotros de la manía o de la hipomanía, y hacia abajo, que es la depresión o la melancolía. Entonces sí se ha encontrado y hay evidencias desde el punto de vista científico y de la investigación que esta es una región en la cual hay un mayor número de casos que las personas presentan depresión efectivamente. Sí, la bipolaridad, ¿cómo se contrarresta? ¿De qué manera se combate? ¿Cómo se trata? Pues yo sé que no se puede formular a través de ningún medio de comunicación, pero ¿cómo puede haber unos consejos? Porque es que hay gente que de un momento a otro está eufórica y pasa de la euforia o la alegría a la tristeza o nostalgia extrema, doctor Uriel. No, sí se pueden hacer muchas cosas a través de los medios, Leonel, ni más faltaba, claro. Yo por eso siempre que tengo la oportunidad, te agradezco a ti
toda esa gestión que hace pues por ponernos en contacto con la comunidad. Se pueden dar unos tips muy, muy importantes, y es que la mayoría, yo diría que todas las enfermedades que aquejan al ser humano, la estrategia fundamental es la prevención. Cuando tú hablas de bipolaridad, estoy haciendo referencia, hace referencia a lo mismo que yo hablaba, o sea, el trastorno afectivo bipolar. Se le dice, pues, coloquialmente, digamos, esta persona es bipolar o tiene bipolaridad, porque se alteran esos estados de ánimo. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? ¿O cuál es el abordaje más adecuado? Actualmente se considera de que no solamente es con medicamentos, no, ¿cierto? El medicamento cumple una función en casos específicos. Reitero, antes de formular cualquier tipo de medicamento, se debe elaborar una muy buena historia clínica, una anamnesis, como decía al comienzo. Entonces, cuando el especialista determina que la persona requiere un tratamiento desde el punto de vista farmacológico, tenemos actualmente unos medicamentos que son moléculas cada vez más puras, que no tienen efectos secundarios. Leonel, hay muchos mitos, ¿no?, en las personas, en la población general, que dicen que cuando alguien consulta al psiquiatra es porque está loco. Y entonces las personas se niegan porque existe un estigma, ¿no? Existe una discriminación social, existe un matoneo en contra de personas que en un momento tienen un estado de ansiedad o la depresión, que es uno de los más comunes, de los más frecuentes. Entonces, la persona por eso le da dificultad consultar en muchas franjas de la población. De hecho, los estudios demuestran que de 10 personas que requieren atención especializada, solamente una consulta. ¿Y por qué? Por las dificultades en los accesos. Ya nosotros sabemos, y no es ningún misterio, que las EPS, para dar una consulta con el psiquiatra, hay que esperar 3 meses y después un control en otros 3 meses. Entonces no es fácil. Eso es una de las limitantes. Pero lo otro son los factores culturales. Y ese factor cultural es el que tiene más peso. Y la forma de combatir eso es a través de esto que nosotros estamos haciendo. O sea, es educar a las personas a través de estos medios que son valiosos. Entonces, la medicación cuando se requiere. Segundo, desde el punto de vista del acompañamiento psicológico, que la persona va y le comenta al especialista, psiquiatra o psicólogo, ¿cierto?, las dificultades de su ciclo vital, las dificultades que está atravesando. Reitero, no solamente pueden ser económicas, sino muchas otras problemas que nos aquejan a nosotros los seres humanos. La familia juega un papel fundamental, es lo que nosotros llamamos las redes de apoyo social. Entonces, mira, Leonel, que se puede hacer mucho, ¿no?, desde el punto de vista de acá, desde los medios de comunicación, educando a las personas para que consulten, ¿cierto? No es malo ir donde el psiquiatra o donde el psicólogo cuando no nos sentimos bien desde el punto de vista emocional. Hay quienes hablan de la moda. La moda es la depresión. Y entonces hay muchachos, muchachas que de un momento a otro dicen, no, tengo la depre, y tiene una caída de ánimo, bueno, en fin, o no la tiene, pero pareciera como que es una expresión que las pone o los pone a tono con lo que la sociedad pide. ¿Esa predisposición a la depresión puede influir en caer en ella? Sí, o sea, el estilo de vida, por supuesto, tiene una influencia muy, muy grande. Los chicos, pues, que se meten en diferentes formas de pensamiento y esas cosas, como los que antes llamábamos que los emo, que escuchan unos determinados tipos de música, que se relacionan con un determinado grupo de personas, especialmente en los jóvenes, ¿no?, que están en esa búsqueda de su identidad. Entonces, ese es un factor de riesgo, Leonel. Nosotros llamamos a esto que tú estás diciendo factores de riesgo. O sea, cómo los adolescentes pueden estar predispuestos a desarrollar síntomas depresivos. Tú hablas algo acerca de la moda, pero es que es cierto, porque nosotros los seres humanos somos sugestionables, somos influenciables, claro. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, somos seres gregarios, vivimos en una sociedad y nosotros pues tenemos que identificarnos con alguien o con algo pues para sobrevivir, digamos así, en un mundo que es tan complejo. Entonces, eso que tú has mencionado,
las formas de pensar, la música, las amistades, todo eso tiene una influencia importante, sin duda alguna. Doctor Uriel, el tema de la psiquiatría, ¿de qué manera ha avanzado para tocar estos temas que uno dice, bueno, es que cada vez hay más resultados, perdóneme que lo diga de esta manera, negativos? Hay gente que dice, no, pero es que mire, lo tenía donde el psiquiatra, donde el psicólogo, y mire, y de todas maneras se suicidó. Mire, tengo en tratamiento psicológico. Bueno, ¿de quién depende el éxito de un tratamiento con el psiquiatra o con el psicólogo, doctor Uriel? Muchos factores, Leonel, influyen, ¿no? En este éxito, digamos así. Pero sí puedo decir que actualmente, a través de la investigación de las neurociencias, se ha encontrado medicamentos cada vez y moléculas cada vez más puras, ¿no? Hace 40 años, cuando nosotros los psiquiatras formulábamos algo, la mayoría de las personas podía tener síntomas secundarios que llamamos nosotros, o efectos secundarios, ¿no? Del medicamento. Eran medicamentos muy fuertes, las personas entonces estaban con una situación de embombamiento, decían, muchas veces sedados, ¿cierto? Con dificultades para la marcha, en fin. Pero, como te comentaba, el auge de las neurociencias en los últimos años ha hecho que nosotros en este momento tengamos moléculas cada vez más puras, reitero, con menos efectos adversos. Nosotros en la historia reciente, digamos así, cuando digo reciente estamos hablando de hace 20, 25 años, no sé si te acuerdas, cuando la droga de la felicidad que surgió allá en Estados Unidos, que era el Xanax, ¿no? Que es un medicamento que es muy bueno para los síntomas depresivos, y sobre esa molécula se han ido encontrando cada vez nuevas formas que ayudan, digamos, a las personas a superar la depresión. Ahora bien, la ciencia no tiene todo controlado en ninguna, ni más faltaba. Nosotros nos seguimos muriendo a pesar de los adelantos de la ciencia. O sea, y a pesar de que existan los psiquiatras y de que la persona pueda estar en un tratamiento, sin duda alguna, pues puede seguir en depresión o puede también suicidarse. Yo he tenido, y lo confieso, pues no es ningún problema, muchas personas que se me han suicidado, ¿cierto? Y que han estado en tratamiento conmigo. ¿De qué depende eso? La pregunta fundamental que tú me hacías. Entonces, la respuesta es son varios factores, pero uno de los principales, Leonel, es lo que llamamos nosotros la adherencia al tratamiento. En el caso específico de la depresión, solo por colocar un ejemplo muy sencillo, una persona llega a mi consultorio, yo le formulo un buen antidepresivo de los que en este momento contamos en el mercado, y la persona comienza a mejorar, la persona comienza a sentirse bien, llega al mes a mi consultorio y le digo, ¿y cómo ha estado usted? Pues doctor, he estado tan bien que suspendí el medicamento. Y yo le dije, no lo puede suspender. Si yo le coloco a usted un antidepresivo, ¿cierto? Un medicamento para la depresión, usted se va a sentir mejor a las 3 semanas, pero el tratamiento completo es de 9 meses a 1 año. Eso es solo por colocar un ejemplo, Leonel. Lo otro es, se me olvidó la cita con el psiquiatra. Lo otro es, no, es que mi esposa me dijo a mí que el esposo de una compañera de ella tomó, por decir algo, estas gotas, o hizo esta cosa, o se fue a una misa de sanación, en fin. Y entonces hay muchos factores que sin duda alguna contribuyen a que el tratamiento no sea exitoso. Pero en términos generales podemos decir lo siguiente, se puede afirmar, el 70% de las personas con depresión, con un buen tratamiento, salen adelante. Hay un 25% que es lo que se llaman las depresiones crónicas, o sea que hay que seguir tratamiento, no 9 meses o 1 año, sino mucho más tiempo, 2, 3, 4 o 5 años. Y hay un 5% que definitivamente es un fracaso y las personas pueden terminar en el suicidio. Doctor Uriel, ¿esta es una sociedad enferma mentalmente o no? No podemos decir que es una sociedad enferma, porque si yo digo que la sociedad está enferma, estoy colocando un estigma, ¿no?
y ni más faltaba, yo que soy el presidente actualmente de la Red Internacional para la Reducción del Estigma, o sea, no voy a hacer ese tipo de calificativos, ¿no? Sobre todo porque hay un principio fundamental desde el punto de vista de la filosofía. Cuando uno generaliza sobre un fenómeno, se equivoca. O sea, no todos los seres humanos que vivimos en esta sociedad, ¿cierto?, se pueden considerar que están enfermos. No, hay personas que son muy sanas mentalmente, pero lo que sí es cierto, Leonel, es que nosotros vivimos en una sociedad muy compleja. O sea, nosotros estamos viviendo, y los que vivimos aquí en Colombia, todos los días nos despertamos pues con el enfrentamiento entre uno y el otro, los insultos y las cosas, y eso mella la salud mental de la población, sin duda alguna. Yo por eso siempre, yo tengo un programa todos los jueves de salud mental y le pido a nuestro creador, ¿cierto? Oiga, que nos dé a nosotros claridad a los colombianos de que entendamos un principio fundamental, que los colombianos todos somos hermanos, independientemente de que tengamos un credo político, un credo filosófico, una forma de ver la vida. Nosotros este país lo sacamos adelante estando unidos, pero no. Muchas personas, y especialmente los que están allá en el poder, no entienden este principio fundamental, que nosotros necesitamos sentarnos, dialogar, llegar a acuerdos, llegar a consensos. Esa paz, pues, que nos está diciendo y que habla el presidente, pues claro que yo estoy de acuerdo en que nosotros, independientemente de la historia de nuestro país, lo que haya sido el pasado, necesitamos hacer un alto y dialogar. Ese programa tan lindo que tú haces, ¿qué días es que lo haces del año? Un día por la paz, Leonel. En el mes de septiembre. Eso es hermosísimo, ¿cierto? Nosotros debemos estar haciendo ese tipo de acciones, ojalá casi semanalmente, ¿no? Porque eso sensibiliza, Leonel. Eso tiene un efecto muy importante. Nosotros tenemos que hacer obras y labores como la que estamos haciendo nosotros. Obras y labores por la paz, por el bienestar de las personas, por la salud mental de las personas. Pero, Leonel, yo estoy de acuerdo contigo en algo. La sociedad colombiana tiene muchos retos, bastantes retos. Pues por último, ya son las 7 de la mañana, 25 minutos, pues no quiero desaprovechar esta ocasión para que nos diga o nos dé algunas recomendaciones. El tema de la depresión, el tema del suicidio, es algo que lo digo pues con todo el respeto del mundo. A mí particularmente me preocupa mucho y me preocupa sobre todo que sean personas tan jóvenes las que toman una decisión de tal naturaleza. No es que no me preocupen los viejos, ni más faltaba, sí, pero es que personas asomándose a la vida y ya tomando la decisión de acabar con esta, cuando, pues a mi modo de ver, o al menos eso lo vivo yo a diario, la vida es la más hermosa, las aventuras. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay quienes terminan acabando con su existencia, doctor Uriel? Claro. Y lo que se ha encontrado en los estudios, Leonel, y estoy completamente de acuerdo a lo que tú estás diciendo, es que en el último pues, estudio que se publicó sobre el suicidio, es que el 65% de los suicidios está ocurriendo en personas menores de 36 años, o sea, personas muy jóvenes, ¿no? Niños, adolescentes y adultos muy jóvenes. Entonces, es una voz de alerta, esa es una alarma que nos debe preocupar a todos nosotros, los que tenemos que ver con el tema, y especialmente, pues, por supuesto, a las autoridades y a quienes tienen que velar por la salud mental de la población en general. Unas recomendaciones, unos tips. Lo primero es entender un principio fundamental, que cualquier ser humano en un momento de su vida puede sentirse frágil, puede necesitar ayuda. Y si usted se siente frágil y necesitar ayuda, eso no lo hace menos hombre o menos mujer, no, es una condición de los seres humanos. Si en un momento te sientes de esa manera, no te olvides consultar. En este momento hay instituciones, hay cada vez más personas que pueden ayudarte, que pueden colaborar. Eso es un primer aspecto. Si la persona que está deprimida es un familiar, un hijo, la mamá, la esposa, el esposo, en fin, no estigmatizarlo, no decir, ya le está dando la chiripioica que es tan común, no. Eso cuando se hacen ese tipo de expresiones a un ser querido, ¿cierto? Esa es una violencia en contra de esta persona. Entonces es
entenderla, escucharla. Si es el caso, acompañarla donde el especialista respectivo y tener siempre claridad en algo, que el mejor remedio contra la depresión es el amor, es el afecto, es la solidaridad, es estrechar los lazos a nivel de la familia, a nivel del trabajo, a nivel escolar. Mira toda esta cantidad de situaciones que están pasando en las instituciones educativas con nuestros niños, el matoneo, en fin, las situaciones de violencia. Entonces nosotros debemos ser, cuando digo nosotros, pues hago referencia, por supuesto, a quienes trabajamos en salud mental, a los medios de comunicación. Nosotros debemos ser mensajeros, ¿no?, de estos conceptos de la paz, de la hermandad, de la solidaridad, de la compasión por el semejante. Y estoy convencido de algo: juntos podemos superar un flagelo tan grande que nos aqueja a la humanidad actual y especialmente a los pereiranos y a los risaraldenses. El fenómeno del suicidio, que es una realidad, y entre todos debemos hacer algo para ayudar a mitigar estos casos tan dramáticos que se están presentando. Doctor Uriel, mil gracias, muy amable, que tengas un feliz día. Un feliz día, que estés muy bien. Muchas gracias, muy amable. Uriel Escobar Barrios, médico psiquiatra, experto en el tema del suicidio y otros temas más relacionados con el comportamiento de los seres humanos. Pero mire usted, Marta Dener, que lo que dice el doctor Uriel Escobar, o sea, entre muchas cosas, entre muchas verdades, es que no se puede tomar a la ligera el tema de la depresión. Y además, eso de salir diciendo es que tengo la depre, pues el ser humano es influenciable y las palabras tienen poder. Si usted lo dice tantas veces, a lo último se lo cree y termina deprimido o deprimida. Lo mejor es tener una visión positiva de la vida, de su familia, de usted mismo. Usted lo primero que tiene que hacer es amarse. Amarse. Cuando usted se ama, y esto siempre, excúsenme que hable a título personal, siempre lo digo yo. Cuando usted se ama, usted no necesita muletas. Cuando usted no se ama, usted necesita muletas. ¿Cuál es la muleta? Su novio, su amigo, etcétera, sus compañeros de estudio. Son las muletas que en ocasiones necesita la gente para poder sobrevivir. No, cuando usted se ama no necesita muletas. Necesita es que cada vez afianzarse más en lo que usted piensa de usted mismo. Bueno, tener un buen concepto de sí mismo es fundamental. Yo creo que es la vacuna sustancial para que usted evite caer en momentos de crisis tan agobiantes como esto, lo de la depresión. Que la depresión es una enfermedad grave, grave. Pero lo que dice el doctor Uriel Escobar Barrios también es muy diciente y muy importante. Y es que si usted empieza a sentir decaimiento, no se quede solo, no se quede sola. Háblelo, consúltelo, busque a alguien a quien decirle por lo que está atravesando y seguramente de esa manera más fácilmente le van a ayudar. El amor, lo dice el doctor Uriel Escobar, es fundamental, pero ese amor no es necesariamente el amor hacia otra persona. No, primero el amor a sí mismo. Segundo, el amor a un ser superior que sabe todo lo que nosotros padecemos, que nos podemos afianzar y soportar en él para tener a alguien a quien contarle todas nuestras cosas sin que él nos lo vaya a cuestionar o a señalar posteriormente. Y la familia sin duda alguna es un bastión importante en aras de buscar ese soporte que se necesita en momentos de flaqueza, en momentos de desolación, en momentos en los cuales usted se siente inadecuado, inadecuada. Reitero, y no olvide, cuando se mire en el espejo esta mañana, si ya se miró, vuélvase a mirar y diga, definitivamente, qué chimbita soy. Soy de lo mejor que hay en el mundo. A mí me gusta esa expresión, ¿sabe por qué? Porque es una expresión burda y todos podemos decirlo de una manera u otra. Me daba mucha risa porque ayer me hice motilar y le decía, y me dice la peluquera, Zuley, me dice, Leonel, ¿y cómo se siente? Y yo dije, chimbita. Y soltó la carcajada. Sí, yo me siento bonito. Me siento bonito. Y como soy bonito, me trato bien. No necesito que nadie me diga cómo soy, porque yo ya me siento de esa manera. A ustedes, mil gracias, muy amables por la atención dispensada. Ojalá les haya servido el programa, porque la verdad es que lo que en ocasiones hacemos es buscar su opinión o su concepto. Hoy
quisimos buscar el concepto y opinión de un experto en la materia, que es Uriel Escobar Barrios, médico psiquiatra, a quien le agradecemos infinitamente que nos permita tener este contacto en reiteradas ocasiones, Marta, porque es que no solamente hablamos de cifras. Más allá de las cifras, hay un ser humano que sufre, que padece, que llora, que se angustia y sobre todo que necesita ayuda. Chao, chao. Feliz día. Análisis. Los temas de actualidad tratados con profundidad para que usted forme su propia opinión. Análisis. Café Caliente Noticias. Una mirada distinta a la